Lupita, sabemos lo que hiciste. Esas 5 palabras cortaron el aire de la cocina de la mansión de los Williams como una cuchillada. Guadalupe Morales se congeló, con las manos temblorosas mientras sostenía el paño de limpieza que acababa de usar para pulir la isla de mármol de Carrara. A sus 37 años, esta mujer pequeña y decidida de Oaxaca nunca imaginó que sería confrontada de esa manera en una soleada mañana de jueves en Coral Gables, Miami. Llevaba 2 años y medio limpiando esta casa de $4 millones. 2 años y medio despertándose a las 4:30 de la madrugada para tomar 2 autobuses desde Little Havana hasta llegar a esta propiedad mediterránea que parecía sacada de una revista de arquitectura y diseño. 2 años y medio siendo solo la empleada, invisible como todas las demás empleadas latinas que mantenían en funcionamiento las vidas perfectas de las familias ricas de Miami. Y ahora la señora Patricia Williams estaba de pie en la entrada de la cocina, con los brazos cruzados y esa expresión que Lupita reconocía de las telenovelas que veía los domingos en Univisión. «No entiendo, señora Williams», murmuró Lupita, aunque entendía perfectamente. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el vecindario podía oírlo. «¿No entiendes?». Patricia Williams cambió al español, sorprendiendo a Lupita. «Entonces vamos a aclarar esto ahora mismo». Lupita había llegado a Estados Unidos hacía 9 años, cruzando el desierto entre Sonora y Arizona en una travesía de 3 días que casi la mata. Llevaba solo una mochila con 2 mudas de ropa, $300 americanos cosidos en su ropa interior y un papel arrugado con la dirección de su primo Miguel en Miami. En Miami hay oportunidades para las mujeres como nosotras. Las familias ricas necesitan empleadas que hablen español. Pero la América que Lupita encontró era más dura de lo que Miguel había descrito. Los primeros 3 años fueron una lucha constante, limpiando oficinas en el centro de Miami a las 2 de la madrugada, trabajando en 3 casas los fines de semana, aprendiendo inglés viendo el canal de Disney porque era el único que hablaba lo suficientemente lento para que ella entendiera. Todo cambió cuando conoció a Rosa Jiménez en una misa dominical en la iglesia San Juan Bosco. Rosa tenía 43 años y llevaba casi una década limpiando casas en Coral Gables. Ella sabía exactamente cómo tratar con las familias cubanas y americanas ricas de Miami, cuándo usar inglés, cuándo usar español, cómo doblar las toallas Ralph Lauren de la manera que a las señoras les gustaba y principalmente, cómo volverse indispensable sin nunca cruzar la línea invisible que separaba a ellos de nosotras. «Escúchame bien, mija», le dijo Rosa mientras tomaban café cubano en el patio de la iglesia. «Estas familias ricas de Miami no son como nosotras, viven en un mundo diferente. Pero si aprendes sus reglas, si eres inteligente, puedes conseguir un trabajo bueno, estable, con una familia que te respete». Fue Rosa quien le consiguió el trabajo a Lupita. «Es una familia buena», le había asegurado. «El señor Williams es cirujano plástico, uno de los mejores de Miami. La señora Williams es cubana, pero de las ricas su familia escapó de Cuba en los años 60 con dinero. Tienen 2 hijas, Isabela de 14 años y Sofía de 10. Pagan bien, $20 por hora, y la señora Williams siempre da un bono en Navidad. Solo no toque sus cosas personales y vas a estar bien». La casa de los Williams era diferente a cualquier lugar donde Lupita había trabajado antes. Ubicada en la exclusiva Rivera Drive, la mansión de estilo mediterráneo tenía 6 dormitorios, 7 baños, una cocina que parecía de restaurante profesional y una piscina tan grande que Lupita necesitaba 20 minutos solo para aspirar todas las hojas que caían de las palmeras imperiales. En los primeros meses, Lupita se sentía como una intrusa. Cada paso que daba en el piso de mármol travertino resonaba recordándole constantemente que ella no pertenecía ahí. El refrigerador industrial estaba siempre lleno de alimentos orgánicos de tiendas exclusivas que costaban más de lo que Lupita ganaba en 3 días. La despensa parecía una pequeña tienda de especialidades, con aceites trufados importados de Italia, vinagres balsámicos de $100 la botella y café jamaicano que costaba $60 la libra. Pero poco a poco comenzó a encontrar su lugar en ese mundo. Aprendió que la señora, «Patricia, por favor, Lupita», le gustaba que las toallas se doblaran al estilo hotel, que el Dr. Williams bebía solo expreso preparado en una máquina italiana exactamente a las 6:45 de la mañana.
que Isabela tenía diabetes tipo 1 y que todos los productos de la casa debían ser controlados cuidadosamente por su condición, que Sofía era alérgica a los frutos secos y que Lupita necesitaba leer todas las etiquetas antes de guardar cualquier alimento en los armarios. Y aún más importante, aprendió sobre la familia detrás de la fachada perfecta de la élite de Miami. Patricia Williams, que insistía en que Lupita la llamara por su primer nombre, no era la típica esposa trofeo de Coral Gables. Había sido una de las principales pediatras del Jackson Memorial Hospital antes de decidir ser madre a tiempo completo cuando a Isabela le diagnosticaron diabetes a los 8 años. A veces, cuando las niñas estaban en la escuela, Lupita la encontraba en el despacho, aún en pijamas a las 3 de la tarde, mirando fotos antiguas del hospital con esa expresión vacía que Lupita reconocía. El doctor Williams, Michael, por favor, Lupita, era diferente. Alto, siempre con ropa cara, incluso los fines de semana. Era uno de los cirujanos plásticos más cotizados de Miami Beach. Operaba celebridades, modelos de Instagram, esposas de hombres de negocios internacionales. Salía de casa a las 5:30 de la mañana y rara vez regresaba antes de las 10 de la noche. Los fines de semana pasaba horas en el despacho de casa estudiando casos o hablando por teléfono con pacientes de otras ciudades. Las niñas eran el centro de esa casa. Isabela, con su cabello negro y ondulado y los ojos verdes que había heredado de su madre, era una típica adolescente de Miami, obsesionada con TikTok, siempre preocupada por la ropa, soñando con ir a la Universidad de Nueva York para estudiar diseño de modas. Pero la diabetes la obligaba a ser más madura que la mayoría de las adolescentes, controlando constantemente sus niveles de azúcar y llevando insulina a todas partes. Sofía era completamente diferente. Callada, estudiosa, con esos enormes ojos marrones que parecían entender mucho más de lo que una niña de 10 años debería. Hablaba español con fluidez. Patricia insistió en que las niñas fueran bilingües. Y le gustaba sentarse en la cocina mientras Lupita cocinaba, haciéndole preguntas sobre México, sobre la familia de Lupita y sobre cómo era crecer en un pueblo pequeño. Durante 2 años Lupita se convirtió en más que una empleada doméstica. Era ella quien llevaba a Isabela al endocrinólogo cuando Patricia tenía migraña. Era quien ayudaba a Sofía con la tarea de español cuando Michael estaba en cirugía. Era quien se quedaba hasta tarde cuando los Williams tenían eventos en el centro convencionales, acostando a las niñas y esperando hasta que llegaran a casa a las 2 de la madrugada. Lupita se enorgullecía de su trabajo. Cada mañana se despertaba sabiendo que esa casa sería la extensión perfecta de la vida impecable de los Williams. Aspiraba las alfombras persas que Patricia había comprado en una subasta en Nueva York, pulía los pisos de mármol con productos que costaban $80 el frasco, organizaba el vestidor de Patricia como si fuera una boutique de lujo. En los armarios, la ropa de la familia estaba siempre perfectamente organizada. Las camisas de Michael separadas por color en el armario a medida del dormitorio principal, los vestidos de Patricia colgados por temporada y diseñador, la ropa de las niñas doblada con precisión militar. Pero en todos esos años, Lupita nunca, ni una sola vez, tomó algo que no fuera suyo, hasta hace 2 semanas. Todo comenzó un viernes lluvioso de septiembre. Lupita estaba limpiando el cuarto de Sofía cuando encontró un sobre debajo de la cama, medio escondido entre unos libros de Harry Potter y algunos animales de peluche. No es raro encontrar cosas extrañas en los cuartos de las niñas. Sofía tenía el hábito de guardar tesoros, conchitas de la playa, boletos de cine, incluso un diente que se le había caído en la escuela. Pero cuando Lupita tomó el sobre, vio que estaba dirigido a ella. Para Lupita Morales. Estaba escrito con letra infantil y un bolígrafo morado. Lupita se sentó en el borde de la cama y lo abrió con cuidado. Adentro había una nota doblada y algo que hizo que su corazón se detuviera. 5 billetes de $20. La nota decía: Lupita, escuché a mamá y a papá hablando anoche sobre tu familia. Dijeron que necesitas más dinero para ayudar a tu hermana. Quiero ayudar. Este es mi dinero de mi alcancía. Por favor, no les digas Sofía. Lupita leyó la nota 3 veces antes de poder procesarla completamente. $100. Para Sofía, eso probablemente eran meses de su mesada y dinero de cumpleaños. Para Lupita eran 5 días de trabajo. Para su hermana Carmen, en Oaxaca, eran 2 semanas de comestibles.
Sabía que debía devolver el dinero inmediatamente, hablar con Patricia, explicar lo que había sucedido, agradecer la amabilidad de Sofía, pero explicarle que no podía aceptarlo. Eso era lo que Rosa siempre decía: nunca aceptes nada más allá de tu salario, nunca cruces esa línea. Pero cuando Lupita sostuvo aquellos billetes en la mano, pensó en la conversación telefónica que tuvo con Carmen la noche anterior. Lupita, no sé qué más hacer. Los niños necesitan uniformes nuevos para la escuela y después de pagar la renta no me queda nada. Miguel perdió otro trabajo y la situación está muy difícil. Por 40 segundos, Lupita quedó estarbeteada en aquella habitación con olor a brillo de labios de fresa y esmalte de uñas, sosteniendo el dinero que una niña de 10 años le había dado con un corazón puro, y consideró romper una regla que había seguido religiosamente por 9 años. Entonces guardó el dinero en su cartera. La semana siguiente, cada vez que Lupita miraba a Sofía, sentía una extraña mezcla de gratitud y culpa. La niña no mencionó el dinero, pero a veces la sorprendía mirándola con esa pequeña sonrisa cómplice, como si compartieran un secreto especial. Lupita usó $50 para enviárselos a Carmen junto con su envío mensual, y guardó los otros 50 en un sobre en casa, diciéndose a sí misma que los devolvería cuando encontrara el momento adecuado. Pero entonces, Isabela también le dejó algo. Lupita lo encontró el lunes siguiente. Un pequeño bolso Louis Vuitton antiguo con $75 en efectivo y una nota que decía: para ayudar a tu familia, sé que trabajas muy duro por nosotras, Isabela. La letra era claramente de Patricia. Isabela tenía solo 14 años, pero la idea había sido de ella. Y el viernes encontró un billete de $100 en el cajón de su cómoda con una nota de Patricia: Lupita, encontré el dinero que las niñas te dejaron. Sé que siempre mandas dinero a tu familia en México. Considera esto un bono adelantado de Navidad. No le digas a Michael, él no entendería. Patricia. Durante 2 semanas, Lupita cargó con ese peso. Había roto su regla más importante. Había cruzado una línea que juró nunca cruzar. Pero cada vez que Lupita hablaba con Carmen, cada vez que su hermana lloraba al teléfono hablando de las dificultades económicas, Lupita se convencía de que estaba haciendo lo correcto. Hasta esta mañana. Lupita. La voz de Patricia atravesó sus recuerdos como una cuchilla. Lupita finalmente levantó los ojos del paño de limpieza y miró directamente a Patricia Williams. En ese momento vio algo que no esperaba. No había enojo en los ojos de su jefa. Había curiosidad y quizás, solo quizás, había algo que se parecía a la comprensión. Señora Williams, ¿puedo explicar? Siéntate, Lupita, por favor. Patricia acercó una silla de la isla de la cocina y se sentó frente a Lupita. Era la primera vez en 2 años y medio que se sentaban una frente a la otra como iguales. Primero quiero que sepas que no estoy enojada. Confundida, sí. Preocupada, definitivamente, pero no enojada. Lupita sintió que las lágrimas comenzaban a formarse. Señora Williams, yo nunca... Lupita. Patricia levantó la mano con delicadeza. Sé que nunca has tomado nada nuestro. En 2 años y medio has tenido acceso a cada parte de esta casa, incluyendo mi joyero, la colección de relojes de Michael y el dinero en efectivo que dejamos. Nunca has tocado nada. Lupita asintió sin confiar en su propia voz. Por eso estoy confundida. Ayer por la noche Sofía me contó sobre el dinero que te dejó e Isabela mencionó los $75 y recordé los 100 que dejé para que encontraras. Patricia hizo una pausa. Lupita, en 2 semanas tú aceptaste $275 de una familia que te paga $20 por hora. Esos son casi 14 horas de trabajo. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Y ahí, sentada en esa cocina de revista rodeada por la vida perfecta de una familia que había admirado durante 2 años y medio, Guadalupe Morales comenzó a llorar. No el llanto silencio que había aprendido a contener en sus primeros años en Estados Unidos, cuando la nostalgia la atacaba en medio de la noche, sino el llanto de alguien que ha cargado un peso a solas durante demasiado tiempo. Mi hermana, logró decir entre sollozos.
Mi hermana está pasando por momentos muy difíciles. Patricia Williams había manejado situaciones complejas en su carrera médica. Había explicado diagnósticos devastadores a padres desesperados. Había navegado por emergencias médicas que ponían a prueba todos los límites de su resistencia emocional. Había visto injusticias en el sistema de salud que le hacían cuestionarlo todo. Pero ahí, sentada en su cocina de $4 millones, mirando a la mujer que cuidaba de sus hijas con tanto cariño, Patricia sintió algo que no esperaba: vergüenza. «Lupita, ¿por qué no me lo dijiste antes?». Patricia se inclinó hacia adelante, su voz suave pero intensa. «Tú trabajas para nosotros desde hace 2 años y medio. Nosotros somos familia». Lupita se secó los ojos con la manga de la blusa azul de uniforme que Patricia le había comprado en una tienda. «No quería mezclar las cosas, señora Williams. Mis problemas no son sus problemas». «Pero sí lo son». Patricia se detuvo, dándose cuenta del peso de sus propias palabras. «Lupita, tú cuidas a mis hijas mejor que muchas niñeras profesionales a las que les pagamos $500 por día cuando viajamos. Conoces a Isabela mejor que mi propia madre. Sofía te llama tía Lupita cuando piensa que no la estamos escuchando». Era verdad. En los últimos meses, Patricia había dado cuenta de cómo se iluminaba el rostro de las niñas cuando llegaba Lupita. Cómo Isabela corría a contarle sobre la escuela, cómo Sofía le mostraba sus dibujos a ella primero. Había días en que Patricia sentía una extraña punzada de celos. No exactamente. Eran más como una conciencia incómoda de que Lupita estaba presente en la vida de sus hijas de una forma en que ella, trabajando como consultora médica desde casa, a veces no conseguía estar. «Cuéntame sobre tu hermana», dijo Patricia, apartando sus pensamientos. Lupita respiró hondo. «Se llama Carmen. Tiene 32 años, 3 niños, Diego de 12, Ana de 8 y el bebé Mateo de 3 años. Su esposo Miguel trabajaba en construcción, pero perdió el trabajo cuando empezó la pandemia». Patricia escuchó en silencio mientras Lupita le contaba sobre la crisis económica que había devastado a su familia en Oaxaca. Cómo Miguel intentó conseguir trabajo durante meses, cómo Carmen intentó vender comida en la calle, cómo los niños necesitaban uniformes y útiles escolares, pero no había dinero. Los niños van a una escuela privada pequeña porque las escuelas públicas en nuestro pueblo son muy malas. Cuesta $150 al mes por los 3 niños. Para ustedes es muy poco dinero, pero para Carmen es... Lupita se miró las manos. «Es imposible». $150 al mes. Patricia hizo un cálculo rápido en su cabeza. Era menos de lo que gastaban en productos para el cuidado de la piel en un mes. Era menos de lo que Michael gastaba en una sesión de golf en el club. Era lo que Isabela gastaba en cafés en una semana. «Lupita, ¿por qué no pediste ayuda? Un préstamo. Nosotros podríamos haber...». «No», Lupita negó con firmeza. «No, nunca. Rosa me enseñó eso el primer día. Nunca pidas dinero, nunca aceptes dinero más allá de tu salario, nunca cruces esa línea. Porque en el minuto que haces eso, ya no eres una empleada. Te conviertes en una persona que debe favores. Y las personas que deben favores pueden ser despedidas por cualquier razón». La vírica sabiduría de aquellas palabras golpeó a Patricia como un golpe. Lupita tenía razón, por supuesto. ¿Cuántas historias había oído en el club de empleadas que se aprovecharon de la generosidad de la familia? ¿Cuántas veces había oído a sus amigas hablar de cómo despedían a alguien porque se estaba poniendo demasiado cómoda, pidiendo favores? Entonces, cuando Sofía dejó el dinero, iba a devolverlo inmediatamente, se lo juro por Dios, señora Williams. Pero entonces pensé en Carmen y pensé que tal vez solo por esta vez podría romper la regla, por ella. Lupita miró a Patricia con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Le mandé $50 a Carmen junto con el dinero del mes. No era mucho, pero era algo. Y guardé los otros 50 para devolvérselos a Sofía cuando encontrara el momento adecuado. Y después, Isabela también dejó dinero. Yo no pedí, señor Williams. Juro que no pedí. Lo sé. Patricia se fue hacia la ventana que daba al jardín perfectamente cuidado.
Septiembre en Miami era su época menos favorita del año, todavía muy cálido y húmedo, la temporada de huracanes en pleno apogeo, y había esa cualidad opresiva en el aire que hacía que todo pareciera más lento y pesado. Lupita, ¿sabes lo que hacía yo antes de tener a las niñas? Usted dijo que era doctora. No era cualquier doctora. Era pediatra especializada en emergencias. Trabajaba en el hospital, lidiando con casos que te romperían el corazón. Niños maltratados, familias que no tenían seguro médico, situaciones donde los niños sufrían porque sus padres no podían permitirse una atención médica adecuada. Y aquí estoy, en una casa de $4 millones, pagándole $20 a la hora a la mujer que cuida de mis hijas mientras gasto $200 en un tratamiento facial en un spa. El silencio que siguió fue denso. Lupita no sabía qué decir. Patricia parecía estar luchando con algo internamente. ¿Sabes cuánto ganó Michael el año casado?, preguntó Patricia de repente. Lupita negó con la cabeza. $900,000. Después de impuestos, trajo a casa $600,000. Patricia soltó una risa sin humor. $600,000, Lupita. Y aquí estás tú, llorando porque aceptaste $275 para tratar de ayudar a tu familia. En ese momento, Patricia Williams se sintió como una extraña en su propia vida. ¿Cuándo se había convertido en el tipo de persona que vivía en una burbuja tan completa que no sabía que la mujer que cuidaba de sus hijas estaba pasando por una crisis familiar? ¿Cuándo dejó de ser la doctora que luchaba por la justicia y se convirtió en la esposa rica que vivía en una mansión en Coral Gables sin pensar en las personas que hacían posible su vida? Señora Williams, la llamó Lupita suavemente. Perdón, estaba pensando. Patricia volvió a la mesa. Lupita, quiero ayudar, no como jefa, sino como alguien que se preocupa. Las niñas te adoran. Michael te respeta y yo debería haber prestado más atención. Lupita sintió una oleada de alivio mezclada con terror. Señora Williams, no puedo aceptar caridad. No es caridad, la interrumpió Patricia. Es familia cuidando de familia. Pero antes de que Lupita pudiera responder, oyeron la puerta principal abrirse violentamente. Pasos pesados resonaron por el vestíbulo de mármol, mucho más temprano de lo que Michael normalmente llegaba de la clínica. «Patricia, ¿dónde estás?» La voz de Michael Williams sonó tensa, casi furiosa, y estaba hablando en español, lo que solo ocurría cuando estaba extremadamente molesto. Patricia y Lupita se miraron. Era apenas la 1 de la tarde. Michael nunca llegaba a casa antes de las 7. «¡En la cocina!», gritó Patricia de vuelta, intentando sonar casual. Michael apareció en la entrada de la cocina, todavía vistiendo su pijama quirúrgico azul, pero la mascarilla le colgaba del cuello, y había algo en su expresión que Lupita nunca había visto antes. Parecía asustado. «Patricia, necesitamos hablar. Ahora. A solas». «Michael, ¿qué está pasando? ¿Estás bien?» Michael dudó, mirando de nuevo a Lupita. Ella podía ver los engranes girando en su cabeza, tratando de decidir cuánto decir delante de la empleada. «Hubo un problema en el hospital, un problema grande». Patricia se levantó. «Lupita, ¿puedes echar un vistazo a los cuartos de las niñas? Tal vez aspirar el segundo piso». Lupita asintió y comenzó a recoger sus productos de limpieza, pero podía sentir la tensión en el aire como electricidad antes de una tormenta tropical. Cuando estaba saliendo de la cocina, oyó a Michael comenzar a hablar en voz baja pero urgente. «Patricia, lo están investigando todo. La bunta médica apareció en mi oficina esta mañana». Lupita se congeló en el pasillo, sosteniendo la aspiradora. ¿La bunta médica? ¿Por qué la bunta médica estaría investigando a uno de los cirujanos plásticos más exitosos de Miami? ¿Investigando qué? La voz de Patricia sonó distante. Los cirugías del último año, esas pacientes de Colombia y Venezuela. Patricia, si descubren... La voz de Michael se hizo aún más baja. Lupita sabía que debía subir las escaleras, pero estaba paralizada. En los 2 años y medio que llevaba trabajando para los Williams, había visto a Michael como el típico doctor exitoso de Miami, arrogante pero competente, trabajador, dedicado a su familia,
tal vez un poco distante, pero esencialmente un buen hombre. Pero la frase investigación de la bunta médica lo cambiaba todo. Michael, dime exactamente qué está pasando. La voz de Patricia había cambiado. Ya no era la voz de la ama de casa de Coral Gables, era la voz de la doctora que había enfrentado emergencias médicas en algunos de los hospitales más duros de Miami. ¿Recuerdas a esos pacientes de Sudamérica que operé el año pasado? ¿Esas mujeres que vinieron para procedimientos específicos? Recuerdo, dijiste que era turismo médico, que conocías a los doctores que las referían. Los conocía, pero Patricia, ellas no eran turistas médicas, eran mulas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lupita podía oír los latidos de su propio corazón. 2 kilos de cocaína extraídos del cuerpo de mujeres. El médico que ella respetaba, que atendía a pacientes famosos, que jugaba con sus propias 2 hijas, había participado sin saberlo en operaciones de narcotráfico internacional. Michael Williams, dime que no lo sabías. La voz de Patricia era peligrosamente tranquila. No lo sabía. Tienes que creerme. Pensé que eran procedimientos legítimos, cirugías estéticas normales, pacientes internacionales, todo parecía normal. ¿Pero qué? Michael tardó en responder. Pero había señales. Pagos siempre en café, reuniones en lugares extraños, y las pacientes estaban muy nerviosas, como si tuvieran miedo. Patricia, yo extraje más de 2 kilos de cocaína dentro de sus cuerpos. Lupita sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. 2 kilos de cocaína, extraídos del cuerpo de mujeres. El médico que ella respetaba, que atendía a pacientes famosos, que jugaba con sus propias 2 hijas, había participado sin saberlo en operaciones de narcotráfico internacional. ¿Qué dijo exactamente la bunta médica?, preguntó Patricia, y su voz sonó extrañamente controlada para alguien que acaba de descubrir que puede perderlo todo. Que hay una investigación federal en curso, que todos los registros conectados a esos procedimientos están siendo revisados mientras determinan si hubo actividad criminal. Patricia, esto incluye nuestras cuentas, las inversiones, ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? La casa. Patricia, pueden confiscar la casa. Lupita se apoyó en la pared del pasillo, tratando de procesar lo que estaba escuchando. La familia perfecta de Coral Gables se estaba desmoronando. No solo financieramente, sino criminalmente. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Patricia, y su voz sonó extrañamente controlada para alguien que acaba de descubrir que puede perderlo todo. No lo sé. Semanas, meses, depende de cuánto puedan probar. Michael pausó. Patricia, hay algo que necesitas saber. Si determinan que yo sabía del narcotráfico, Michael, puedo ir a prisión. Por mucho tiempo. Fue en ese momento en que Lupita se dio cuenta de que ya no podía fingir que no estaba escuchando. Estaba parada en el pasillo de la casa donde trabajaba desde hace 2 años y medio, sosteniendo una aspiradora, descubriendo que la familia que respetaba estaba involucrada en el narcotráfico internacional. Y lo que era peor, acababa de aceptar dinero de ellos, $275 que podían haber venido de operaciones criminales. La misma Lupita que había seguido todas las reglas durante 9 años en Estados Unidos, que nunca había cruzado la calle imprudentemente, acababa de convertirse en cómplice involuntaria de una operación de narcotráfico internacional. Pero había algo intervuelo. Necesitaba ese dinero. Carmen estaba en apuros y los $150 al mes para la escuela de los niños parecían aún más imposibles ahora que sabía el origen del dinero de los Williams. Lupita subió las escaleras silenciosamente, pero su mente iba a 1000 por hora. ¿Qué debía hacer? ¿Contarle a Rosa? ¿Irse inmediatamente? ¿Devolver el dinero y esperar que eso la protegiera de cualquier investigación federal? ¿O había una tercera opción? Una que le provocaba náuseas solo de pensarla. ¿Qué sería que los Williams, desesperados por mantener secretos, pagarían muy bien para garantizar su silencio? Mientras encendía la aspiradora en el cuarto de Isabela, Lupita miró todas las cosas que había cuidado con tanto esmero durante 2 años y medio.
Los productos de maquillaje organizados perfectamente en el tocador, la ropa que había doblado cientos de veces, la cama donde Isabela dormía todas las noches soñando con la escuela de diseño de modas y la fama de TikTok. Todo eso podría haber sido comprado con dinero de la droga. Y peor aún, ahora ella era la única persona, fuera de la familia, que sabía la verdad. La aspiradora zumbaba, pero Lupita apenas podía oírla por el sonido de la sangre corriendo en sus oídos. Abajo podía oír a Patricia y Michael continuar su discusión, sus voces subiendo y bajando en oleadas de pánico y rabia. Lupita Morales, la mujer que siguió todas las reglas, que nunca hizo nada malo, estaba ahora en el centro de una tormenta que podría destruir no solo a la familia Williams, sino también su propia vida en los Estados Unidos. Y Carmen todavía estaba en apuros en Oaxaca, esperando que su hermana en Estados Unidos pudiera de alguna manera salvar a la familia. Cuando Lupita apagó la aspiradora y escuchó el pesado silencio de la casa, se dio cuenta de que su vida se había convertido en una telenovela más dramática que cualquiera que viera los domingos. La diferencia era que, esta vez, ella era la protagonista, y no tenía idea de cómo iba a terminar la historia. La confrontación. 3 días después, Lupita no había dormido bien ni una sola noche. Siguió yendo a trabajar normalmente, pero la atmósfera en la casa de los Williams había cambiado por completo. Patricia caminaba por la casa como un fantasma, deteniéndose en cada habitación como si estuviera memorizando los detalles. Michael apenas salía del despacho, pasando horas al teléfono con sus abogados, su voz alternando entre susurros desesperados y explosiones de frustración. Las niñas sentían la tensión, pero no la entendían. Isabela hizo 1000 preguntas sobre por qué papá estaba en casa durante el día, por qué mamá lloraba en el baño, por qué Lupita parecía asustada. Sofía, con su silenciosa sabiduría infantil, simplemente se aferró más a Lupita, siguiéndola por la casa como si ella fuera la única cosa estable en su mundo. El jueves por la mañana, Lupita estaba doblando la ropa en el dormitorio principal, cuando encontró a Patricia sentada al borde de la cama, sosteniendo una foto de las niñas de las últimas vacaciones familiares. «Señora Williams, ¿está bien?». Patricia la miró con los ojos rojos e hinchados. «Lupita, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Una pregunta muy personal?». «Por supuesto. Cuando viniste a Estados Unidos, ¿sabías que estabas violando la ley?». Esa pregunta golpeó a Lupita como una bofetada. Dejó de doblar la camisa que sostenía y miró directamente a Patricia. «Señora Williams, por favor, sé honesta conmigo. Cruzaste la frontera ilegalmente, ¿verdad?». Lupita sintió que se le retorcía el estómago. En 2 años y medio nunca habían hablado de su estatus migratorio. Ella tenía un número de seguro social válido que consiguió a través de su primo Miguel. Trabajaba, pagaba impuestos, pero técnicamente... «Sí», susurró ella. «Crucé la frontera sin documentos en 2014». Patricia asintió lentamente. «¿Y lo hiciste sabiendo que estabas violando la ley porque estabas tratando de salvar a tu familia de la pobreza, para darte una vida mejor?». «Sí». «Michael hizo lo mismo, Lupita. Violó la ley tratando de darle una vida mejor a nuestra familia. La diferencia es que mis hijas ya tenían una vida buena y él arriesgó todo por ignorancia». Patricia soltó una risa amarga. «¿Sabes cuál es la ironía? Tú trabajas más en una semana de lo que Michael trabaja en un mes, pero él gana en un día lo que tú ganas en 2 meses». Lupita no supo qué responder. Había algo en la voz de Patricia que la asustaba. «Señora Williams, ¿los agentes federales han regresado?». «Ayer. Trajeron una pila de documentos, órdenes de registro, órdenes de congelación de activos, citaciones». Patricia se levantó y fue hacia la ventana. «Lupita, hay algo que necesitas saber, algo que Michael no te dijo». El corazón de Lupita se disparó. ¿Qué? Cuando investigan el narcotráfico, no investigan solo a la persona principal. Investigan a toda la red, familia, empleados, cualquier persona que haya recibido dinero de la fuente contaminada. Lupita sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué significa eso? Significa que saben ambos de ti, Lupita. Saben que trabajas aquí y saben sobre el dinero que recibiste,
pero fueron solo $275. Para el FBI no importa la cantidad. Lo que importa es que recibiste dinero que puede tener un origen criminal. Patricia se giró para encararla. Lupita, hay agentes federales que quieren interrogarte. El mundo de Lupita comenzó a girar. 9 años en Estados Unidos, siguiendo todas las reglas, construyendo una vida, y ahora todo se estaba desmoronando por $275 que aceptó para intentar ayudar a su hermana en apujos. Señora Williams, yo no sabía, juro que no sabía sobre el dinero sucio. Lo sé, y voy a decirles eso. Pero Lupita, hay algo más, algo que necesitas entender sobre quién soy yo realmente. ¿Qué quieres decir? Antes de ser pediatra, trabajé para la DEA por 3 años, la Administración de Control de Drogas. Patricia pausó. Sé cómo funcionan estas investigaciones, Lupita, y sé cómo proteger a personas inocentes que quedaron atrapadas en medio. ¿Qué significa eso para mí? Significa que vamos a resolver esto juntas. Pero primero necesito contarte toda la verdad sobre Michael y sobre esta investigación. Patricia respiró hondo. Lupita, siéntate, por favor. Lupita se sentó en el sillón de la habitación, preparándose para otra conmoción. Hace 4 meses, Michael descubrió lo del narcotráfico. No después de que apareció el FBI. Hace 4 meses. Patricia comenzó a caminar por la habitación. Me contó toda una noche en mayo. Dijo que había descubierto que esos pacientes de Sudamérica eran mulas, Que nuestras ganancias estaban contaminadas, que necesitábamos encontrar una forma de protegernos. ¿Él sabía?, susurró Lupita. Peor que eso. Después de que lo descubrió, continuó haciendo los procedimientos por 2 meses más. No por ignorancia, Lupita, por pura codicia. Lupita sintió náuseas. El hombre que ella respetaba, que le pagaba su salario, que jugaba con sus propias hijas, se había lucrado conscientemente con dinero de la droga durante meses. Pero hay más, continuó Patricia. En julio, Michael vino a mí con un plan. Dijo que sabía que eventualmente sería investigado. Así que necesitáramos empezar a limpiar nuestro dinero, hacer donaciones a caridad, pagar salarios más altos a los empleados, crear un rastro de papel que mostrara que éramos buenas personas. El estómago de Lupita se contrajo. Señora Williams, el dinero que recibiste, Lupita, el bono adelantado de Navidad que dejé para ti, fue idea de Michael. Dijo que si eras interrogada, sería mejor parecer que éramos una familia generosa que cuidaba bien a sus empleados. Lupita sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Me usaron? Michael me usó a mí, y te usó a ti, y usó a nuestras propias hijas. Patricia dejó de caminar y miró directamente a Lupita. Isabela y Sofía te dejaron dinero porque yo les dije que tu familia estaba pasando por dificultades. Manipulé a mis propias hijas para crear evidencia de que somos personas compasivas. El silencio que siguió fue roto por el sonido del llanto de Lupita. No lágrimas silenciosas esta vez, sino sollozos profundos de alguien a quien le han pisoteado la dignidad. Lupita, lo siento mucho. Lo siento por todo. Entonces, ¿todo fue mentira? ¿Todo fue manipulación? No, Lupita, los sentimientos no fueron mentira. El cariño que te tenemos, el amor que sienten las niñas, el respeto que tengo por tu trabajo, todo eso es real. Pero Michael convirtió hasta nuestros sentimientos verdaderos en herramientas para protegerse. Lupita se secó los ojos y miró a Patricia. Señora Williams, ¿por qué me está contando esto? Podría haber dejado que me enterara por el FBI. Porque yo no soy Michael. ¿Y por qué mereces la verdad? Patricia se sentó de nuevo en el borde de la cama. Lupita, voy a hacer algo que puede destruir mi matrimonio y mi familia, pero es lo correcto. ¿Qué? Voy a testificar contra Michael. Le voy a decir al FBI exactamente cuándo supo sobre el narcotráfico, cómo continúa participando conscientemente y cómo trató de manipularte para crear evidencia falsa de que éramos buenas personas. Lupita quedó impactada. Señora Williams, no puede hacer eso. Las niñas merecen un padre que no sea un criminal. Y tú mereces justicia. Patricia hizo una pausa. Pero hay una condición para mi testimonio. ¿Qué condición? Que el FBI te garantice inmunidad completa. Ningún cargo, ninguna deportación
ninguna consecuencia legal. Eres una víctima en esta situación, no la perpetradora. Lupita apenas podía creer lo que estaba oyendo. ¿Usted haría eso por mí? Lupita, en los últimos 2 años y medio has cuidado a mis hijas con más dedicación que muchas madres biológicas. Has mantenido nuestra casa en funcionamiento, a nuestra familia feliz, y hiciste todo esto por $20 la hora, mientras enviabas la mayor parte de tu salario para cuidar a tu propia familia. Patricia se inclinó hacia adelante. Si no lucho por ti ahora, ¿quién soy yo realmente? Fue en ese momento que Lupita entendió que Patricia Williams no era solo la jefa rica de Coral Gables que creía conocer. Era una mujer que estaba dispuesta a sacrificarlo todo por la justicia. Señora Williams, hay algo que no le dije sobre mi hermana. ¿Qué? Carmen encontró trabajo la semana pasada. Patricia sintió como si le hubieran dado una bofetada. Lupita, ¿por qué no me lo dijiste? Porque estaba confundida, avergonzada, enojada. Lupita tomó una respiración honda. Carmen me llamó el lunes por la mañana. Dijo que había conseguido trabajo en una maquiladora nueva que abrió en el pueblo. No paga mucho, pero es estable. Los niños pueden quedarse en la escuela. Oh, Lupita, ¿sabe por qué consiguió el trabajo? Porque usó los $50 que le mandé para comprarse ropa nueva para la entrevista. Por primera vez en meses, se sintió digna, segura de sí misma. Lupita se miró las manos. Ese dinero que tomé, esos $275, no solo ayudaron financieramente, le dieron esperanza. Patricia escuchó en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. En nuestra última conversación, Carmen me dijo: Lupita, no sé qué hiciste diferente este mes, pero por primera vez siento que vamos a estar bien. Siento que mis hijos van a tener un futuro. Ella no sabe nada de ustedes, ni de la investigación, ni de dónde vino realmente ese dinero. Solo sabe que su hermana en Estados Unidos le dio esperanza cuando más la necesitaba. El silencio que siguió fue roto por el sonido de pasos corriendo por el pasillo. Isabela apareció en la puerta de la habitación, con Sofía justo detrás. «Mamá, Lupita, hay hombres de traje en nuestra puerta». Isabela estaba sin aliento. «Dijeron que son del FBI». Patricia y Lupita se miraron. El momento de la verdad había llegado. «Isabela, Sofía, vengan acá», llamó Patricia a las niñas. «Mamá necesita explicarles algunas cosas». En los siguientes 20 minutos, Patricia les explicó a Isabela y a Sofía, en un lenguaje que pudieran entender, que papá había tomado algunas malas decisiones en el trabajo, que gente importante necesitaba hacer preguntas para entender lo que pasó, y que tal vez tuvieran que mudarse a una casa más pequeña por un tiempo. «¿Pero vamos a estar juntas?», preguntó Sofía, sosteniendo la mano de Lupita. «Siempre», prometió Patricia, aunque no estaba segura de si era una promesa que podría cumplir. Cuando los agentes federales entraron en la casa, Patricia Williams hizo algo que sorprendió incluso a Lupita. Pidió hablar primero, a solas, con el agente a cargo. «Agente Rodríguez, me presento. Soy Patricia Williams, soy doctora, ex empleada de la DEA, y tengo información crucial sobre esta investigación». La agente Rodríguez era una mujer latina de unos 40 años, con la postura de alguien que lo había visto todo en 15 años de servicio en la ley federal. «Señora Williams, nos gustaría interrogarla a usted y a su esposo por separado, y también necesitamos hablar con su empleada, Guadalupe Morales. Antes de que hablen con Lupita, necesito que entiendan exactamente qué pasó aquí, y necesito garantías sobre cómo la tratarán». «Señora Williams, no podemos hacer tratos». «Agente Rodríguez, Guadalupe Morales es víctima de manipulación por parte de mi esposo. No tenía conocimiento del origen de los fondos, no participó en actividades criminales conscientemente y cualquier dinero que recibió fue resultado de un plan de mi esposo para crear evidencia falsa de buena fe». La agente Rodríguez estudió a Patricia cuidadosamente.
¿Está dispuesta a testificar sobre esto oficialmente? Sí. Y tengo documentos, correos electrónicos y grabaciones de conversaciones que prueban todo lo que estoy diciendo. ¿Grabaciones? Lupita, que estaba escuchando desde la cocina, no sabía que Patricia había grabado conversaciones con Michael. Señora Williams, entiende que testificar contra su esposo puede resultar en que se haga justicia. Agente Rodríguez, mi esposo no solo es culpable de crímenes relacionados con las drogas, es culpable de manipular a una mujer inocente que trabajó honestamente para nuestra familia por 2 años y medio. En las 2 horas siguientes, Patricia le contó toda la verdad al FBI. Mostró correos donde Michael discutía estrategias para limpiar su reputación. Mostró grabaciones donde él hablaba de usar a los empleados como prueba de buen carácter. Entregó documentos financieros que probaban exactamente cuándo Michael supo del narcotráfico y decidió seguir participando. Cuando fue el turno de Lupita de ser interrogada, la agente Rodríguez ya tenía un panorama completo de la situación. Señora Morales, usted está aquí como testigo, no como sospechosa. Basado en el testimonio de la señora Williams y en la evidencia que proporcionó, está claro que usted fue manipulada sin su conocimiento. Lupita respondió a todas las preguntas con honestidad. Sobre el dinero que recibió, sobre sus responsabilidades en la casa, sobre sus conversaciones con la familia. La agente Rodríguez la trató con respeto y amabilidad, dejando claro que no estaba en problemas. Michael Williams fue arrestado esa tarde. Cuando los agentes se lo llevaron esposado, miró a Patricia con una expresión de traición total. «¡Destruiste a nuestra familia!», gritó mientras lo metían en el auto federal. «No. Tú destruiste a nuestra familia hace 4 meses. Yo solo elegí salvar lo que quedaba de nuestra integridad». 5 días después, Lupita estaba en la cocina de los Williams, preparando una de las últimas comidas que haría en esa casa. La propiedad sería confiscada por el gobierno federal en 3 semanas. Patricia y las niñas se mudarían a un apartamento de 3 habitaciones en Kendall. Lupita. Patricia entró en la cocina cargando una caja. «Tengo algo para tú». «Señora Williams, ya le dije que no necesito nada. Por favor, solo ábrela». Lupita abrió la caja con cuidado. Dentro estaban las llaves de un Honda CR-V 2019 azul metálico. «Señora Williams, no puedo aceptar esto. No es de mi parte. Es de alguien que quería asegurarse de que estuvieras bien». Patricia sonrió. «Lupita, ¿recuerdas a la agente Rodríguez, la agente que te interrogó?» «Por supuesto. Me buscó ayer. Dijo que en 15 años en el FBI rara vez había visto a alguien con tanta integridad como tú. Dijo que la forma en que manejaste esta situación, incluso bajo presión, mostró el tipo de carácter que este país necesita». Lupita no entendía. ¿Qué tiene que ver eso con el auto? La agente Rodríguez tiene una hermana que trabaja en el departamento de inmigración. Hablaron sobre tu paso. Patricia pausó. Lupita, vas a recibir una tarjeta de residencia permanente. Por tu testimonio y cooperación en una investigación federal y porque se probó que fuiste víctima de un crimen, calificas para el programa de protección a testigos víctimas. Lupita sintió como si estuviera soñando. ¿Esto es real? Es real. Y hay más. El auto es del agente Rodríguez. Lo compró para ti porque dijo que una mujer que trabaja tan duro para cuidar a su familia merece tener su propio transporte para construir una vida mejor. Lupita comenzó a llorar. Después de todo lo que había pasado, después de descubrir que había sido manipulada, alguien que ni siquiera la conocía había decidido invertir en su vida. Señora Williams, no sé qué decir. Di que vas a usar esta oportunidad para construir la vida que siempre mereciste. Patricia abrazó a Lupita. Y di que vas a seguir siendo la mujer íntegra que siempre has sido.
6 meses después, Lupita conducía su Honda CR-V por la autopista, yendo a su nuevo puesto como supervisora de limpieza en el hospital. Ganaba $28 por hora, tenía seguro médico completo y estaba ahorrando para traer a Carmen y a los niños a Estados Unidos. En el asiento del pasajero había una foto de la reunión familiar que tuvieron el mes anterior. Carmen había conseguido una visa de turista para venir a Miami y por primera vez en 9 años, las hermanas se abrazaron en suelo americano. En la radio, una canción de Jesse y Joy hablaba de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Lupita sonrió pensando en que la vida puede sorprenderte. Todavía visitaba a Patricia y a las niñas todos los domingos. Patricia había conseguido un empleo en una clínica comunitaria que atendía a familias inmigrantes. Isabela estaba aprendiendo sobre justicia social y quería estudiar Derecho para ayudar a gente como Lupita. Sofía había escrito un ensayo en la escuela sobre mi heroína, la tía Lupita, y ganó el primer premio. Michael Williams fue sentenciado a 6 años de prisión federal. En la audiencia de sentencia, Lupita estuvo presente. No por ira, sino porque quería mirarlo a los ojos y perdonar, porque su madre le había enseñado que guardar rencor es como tomar veneno esperando que la otra persona muera. Cuando Lupita salió del tribunal ese día, la agente Rodríguez la estaba esperando afuera. ¿Cómo te sientes?, le preguntó. Libre, respondió Lupita. Por primera vez en 9 años me siento verdaderamente libre. ¿Sabes por qué te compré ese auto? ¿Por bondad? La agente Rodríguez negó con la cabeza. Porque mi abuela era una inmigrante de El Salvador. Llegó a Estados Unidos en 1963, sin nada más que coraje e integridad. Limpió casas durante 40 años para darles educación a mis padres. Cuando te miré, vi a mi abuela. ¿Y ahora? Ahora veo a una mujer estadounidense que entiende que la integridad no es algo que pierdes cuando las cosas se ponen difíciles. Es algo que eliges mantener, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Lupita condujo a casa esa tarde pensando en la conversación con la agente Rodríguez. Cuando llegó al pequeño apartamento que ahora compartía solo con una compañera salvadoreña, encontró una carta de Carmen. Lupita, recibimos el dinero que mandaste para los uniformes escolares, pero hay algo que necesitas saber. Miguel encontró un trabajo mejor en una compañía estadounidense que abrió aquí. Van a pagar por la educación de los niños. Lupita siguió leyendo, intrigada. Pero lo más importante es que los niños ahora hablan de ti todo el tiempo. Diego dice que quiere ser como su tía americana que nunca se rinde. Ana dibujó una foto tuya y dice que eres su heroína. Y Mateo dice que cuando sea grande quiere venir a Estados Unidos para trabajar como tú. En la última línea de la carta, Carmen había escrito: Lupita, no sé exactamente por lo que pasaste estos últimos meses, pero algo cambió en ti. Suenas más fuerte, más segura. Suenas como alguien que sabe quién es y de lo que es capaz. Lupita dobló la carta con cuidado y la colocó junto a la foto de la reunión familiar. Luego miró por la ventana del apartamento hacia la ajetreada calle de Kendall, donde inmigrantes de 12 países diferentes trabajaban, soñaban y construían vidas. A veces reflexionó, ser atrapada robando de una familia rica no resulta en un castigo. A veces resulta en descubrir que nunca robaste nada, solo aceptaste lo que siempre mereciste: dignidad, respeto y una segunda oportunidad para demostrar que la integridad no es un lujo que solo los ricos pueden permitirse. Es un valor que cualquier persona puede elegir mantener, independientemente de dónde nació o cuánto dinero tiene en la cartera. Y a veces, cuando eliges mantener tu integridad, incluso cuando duele, el universo conspira para recompensarte en formas que nunca imaginaste posibles. Guadalupe Morales condujo al trabajo a la mañana siguiente, en su Honda CR-V azul metálico, con su tarjeta de residencia en el bolsillo y el corazón lleno de gratitud por una vida que le enseñó que algunas cosas son más importantes que el dinero. Y por un país que, a pesar de todos sus problemas, todavía cree que la integridad merece ser recompensada, especialmente cuando viene de una mujer pequeña de Oaxaca que nunca olvidó que el verdadero tesoro no está en lo que tomas, sino en lo que das, y que a veces el mejor castigo para alguien que fue sorprendido siendo generoso es recibir generosidad a cambio.
Si la historia de Lupita te tocó el corazón como me tocó a mí, si tú también crees que la integridad vale más que el dinero, si alguna vez has tenido que elegir entre hacer lo correcto y proteger a tu familia, entonces necesitas ser parte de esta comunidad. Dale me gusta a este video si esta historia te hizo reflexionar sobre algo en tu vida. En serio, ese simple gesto me ayuda muchísimo y muestra que las historias reales de nuestra gente importan más que el entretenimiento vacío. Suscríbete al canal porque estoy aquí cada semana trayendo historias que nadie más está contando. Historias de personas como nosotros que tomaron decisiones extraordinarias. Historias que te van a hacer reír, llorar y sobre todo reflexionar sobre el tipo de persona que quieres ser. Activa la campanita porque estas historias no aparecen en tu muro por casualidad. El algoritmo prefiere el drama falso y los titulares engañosos, pero nosotros preferimos la verdad de nuestra gente. Déjame un comentario contándome, ¿alguna vez has tenido que elegir entre hacer lo correcto o proteger a tu familia? ¿Cómo fue? Tu historia puede inspirar a alguien que está pasando por lo mismo ahora mismo. Y si conoces a alguien, a tu hermana, a tu prima, a tu vecina, a alguien que necesita escuchar que la integridad siempre vale la pena al final, comparte este video. A veces una historia puede cambiar una vida.